Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Gonzalo Fuensalida. Yo soy discípulo de la Comunidad Alianza de la Comunidad Católica Shalom y hoy día los voy a acompañar en el estudio bíblico. Hoy día vamos a hacer una lectio, vamos a rezar con el Evangelio del día, que es Mateo 10, del 7 al 15. Los invito a que puedan tener ahí sus Biblias para que podamos rezar y profundizar en la palabra. Antes de empezar, los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor e invoquemos también la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto y bueno, según el mismo Espíritu Santo, y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Bueno, les invito a que podamos tomar nuestras Biblias y vamos a leer entonces el capítulo 10, como les contaba, del Evangelio según San Mateo, del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos si hay en él alguna persona digna, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llega a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Pero si no os acogen ni escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o del pueblo aquel, sacudíos el polvo de vuestros pies. Os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ya con esta primera lectura, lo invito a que podamos ver un poco en el contexto en donde se encuentra este discurso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, esto se encuadra en lo que se le llama el discurso apostólico, en donde el Señor se dirige exclusivamente a los 12 discípulos, a los apóstoles, enviándolos en misión. Pero previamente, si vemos los capítulos previos, el Señor, hay una serie de eventos en donde el Señor hace varios milagros. De hecho, aquí en la Biblia de Jerusalén está en la parte de la promulgación del reino de los cielos y específicamente, está en la parte de la predicación del reino de los cielos y específicamente antes de este envío que el Señor hace a sus 12 apóstoles, a sus discípulos, está la sección de los 10 milagros del Señor, en donde el Señor realiza curaciones, sanaciones, liberaciones, ¿cierto? Resucita, por ejemplo, también a la hija de Jairo, calma la tempestad y también entre medio hace el discurso de la exigencia apostólica, también llama a Mateo, cura a un paralítico, libera a un sordo mudo que tenía un demonio. Entonces el Señor en esta predicación del Evangelio, como Él en varias ocasiones muestra que el reino de los cielos está cerca, y de hecho el reino de los cielos está ya en medio nuestro. Y el Señor con estos signos quiere mostrar y manifestar
tanto su misericordia, el que vino a sanar nuestro corazón herido, que a manifestar, ¿cierto?, su amor por nosotros, pero al mismo tiempo viene también a mostrar claros signos de que el reino de Dios está presente. El reino de Dios ya está en medio nuestro. Y en este contexto es donde aparece esta misión de los 12. Previamente, justo antes de esta parte del Evangelio, el Señor habla de que tuvo compasión de la muchedumbre, porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Inmediatamente después aparece este discurso apostólico, en donde Jesús se dirige a los apóstoles. Entonces, como vemos, parte diciendo, primero, antes del Evangelio de este día, la parte previa, el Señor llama a los 12 discípulos y les da el poder de expulsar a los espíritus inmundos y, como dice también, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el Evangelio de hoy, jueves, inicia diciendo: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Lo primero que hay que considerar que el Señor no manda a sus apóstoles, a sus discípulos, a los 12 discípulos, no los manda en una misión silenciosa. Si nosotros buscamos la definición de proclamar, tiene que ver con decir en voz alta, ¿cierto? Y públicamente. El Señor los manda a publicar, a manifestar a todos que el reino de Dios está cerca. Pero, como dice también previamente, los manda primero al pueblo de Israel, que es un poco lo que Jesús hace en este discurso. Vamos a ver que después, finalmente, después de la resurrección, nos manda a todos los discípulos hasta los confines de la tierra. Pero en esta parte el Señor los manda a esta misión específica del pueblo de Israel. Y dice: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y aquí lo primero que llama la atención es que el Señor le da el poder a sus apóstoles, que también, en cierta forma, también somos nosotros, ¿cierto? La iglesia, los apóstoles como el fundamento de la iglesia, donde se sustenta la iglesia, donde Cristo es la roca, ¿cierto? Y nosotros estamos ahí fundamentados también en los apóstoles, quienes son de donde recibimos, ¿cierto?, esta herencia que el Señor nos deja. Y los apóstoles reciben este poder y son enviados a realizar lo que el mismo Señor previamente ya había realizado. Curar enfermos, el Señor ya había manifestado la curación, ya había realizado muchas curaciones. Resucitar muertos, el Señor ya había resucitado muertos, especialmente que aparece aquí en el Evangelio, la hija de Jairo. Purificar leprosos, el Señor ya había purificado leprosos. Expulsar demonios, como el Señor también lo había hecho. Entonces el Señor hace parte, ¿cierto?, a los apóstoles de su propia misión. Y de alguna forma, al hacerlos parte de su propia misión, también les demuestra de que son enviados por alguien que es mayor, que es el mismo Dios, que es Él. Y dice: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es interesante porque, de alguna forma, cuando dice gratis lo recibisteis, dadlo gratis, podemos entender que el reino es gratuito, es gratis. Participar del reino, lo que los apóstoles ya habían experimentado, lo que los apóstoles ya habían vivido, fue dado gratuitamente.
ellos ya habían sido elegidos también gratuitamente, sin ningún mérito, como también todos nosotros hemos experimentado el amor de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas como con esta gratuidad de Dios. Pero no solo queda en que el punto de que gratis lo hemos recibido, sino que nos invita a darlo gratis. Es decir, no a quedarnos con aquello que es el bien más precioso, ¿cierto? El mismo Cristo, sino que a transmitirlo. Den gratis lo que ustedes ya han vivido, ya han recibido. Y esto es un punto súper importante porque el reino de Dios no puede quedar encerrado en nosotros, sino que necesita ser proclamado, necesita ser compartido, necesita ser contagiado. Y el Señor los envía a dar gratis lo que gratis han recibido. Y dice, no os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Entonces el Señor también los envía también sustentados en una promesa. Ya el Señor previamente les había explicado qué era el abandono en la divina providencia y cómo Él mismo, el Señor, daba ejemplo de ese abandono a sus discípulos, ese abandono en las manos del Padre. Pero aquí está un abandono específico, que es el abandono de aquel que va en misión, aquel que es misionero, aquel que el Señor llama de obrero, que merece su sustento. Y ese sustento no se lo da el mismo misionero, no se lo da el mismo apóstol que va en misión, sino que es asegurado por aquel que lo envía, que es un Dios vivo, que es un Padre, que actúa en la historia, que está presente, no es algo abstracto. Por eso que el anuncio del Evangelio no es un anuncio de ideas, de cosas abstractas, de ideología, no. Es un Dios vivo que nos invita a transmitir la palabra viva que es Cristo, resucitado, crucificado, resucitado, el resucitado que pasó por la cruz. Entonces, en ese contexto, Él asegura el sustento. No se preocupen, no lleven dos túnicas, ni sandalia, ni bastón, ni metan oro ni plata por si les va a faltar algo, sino que el Señor los invita a confiar. ¿Por qué? Porque la misión es de Él, porque la misión es del Todopoderoso, porque la misión es del Todo Misericordioso. Y ellos están llamados a lanzarse también en esta confianza, en este acto de fe, de que Dios va a sustentarlo. Y ojo que no dice que Dios les va a pagar, ¿cierto? No se trata de como que Dios les va a pagar un salario, sino que los va a sustentar, porque entramos también en la dinámica de hijos, ¿cierto? Aquel que es sustentado, porque lo tiene todo, porque aquel que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces no se entiende como una retribución, como un salario, ¿cierto? Sino que un sustento amoroso en aquella misión, porque el obrero merece su sustento. Luego sigue, en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos si hay en él alguna persona digna, y quedaos allí hasta que salgáis. Es interesante que ahora se habla de la dignidad, de alguien digno, de alguien que merece, ¿cierto? Habíamos visto que el reino es gratuito. Sin embargo, aquí el Señor habla, si hay alguna persona digna, quedaos allí. ¿Y a qué se referirá el Señor con esto de una persona digna? Claramente no se refiere a que hay personas dignas, sino dignas en cuanto a dignidad humana, porque sabemos que delante de Dios todos somos dignos. En mi manera de verlo y de entenderlo, me parece que tiene que ver con aquel, porque ser digno de algo es ser merecedor de algo. Sabemos que no somos merecedores de la gracia porque es gratuita, Dios la da. Sin embargo, hay ciertos requisitos para recibirla y que no son muchos, podríamos decirlo, sino que están asociados, ¿cierto?,
principalmente a nuestra apertura a la gracia, a nuestra apertura también a Dios. Aquel que es digno de recibir, en el fondo, a los apóstoles es aquel que en sí mismo, aquel que de alguna forma está abierto a esa recepción, aquel que desea también colaborar con la misión, desea ser parte de la misión, es decir, que pone la parte que le corresponde. Entonces, claro, no es que sean dignos como un merecedor de la gracia, porque como hemos dicho, la gracia de Dios es gratuita, Dios nos ha amado gratuitamente, pero el Señor hace esta diferencia de aquellos que son dignos o no son dignos de recibirlo, y que tiene que ver con esta disposición, con esta sinceridad de corazón. Luego sigue el Evangelio. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llega a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelve a vosotros. O sea, nuevamente habla de esto de lo digno, ¿cierto? ¿Y por qué? Y esta frase, según también lo que aparece aquí en la Biblia de Jerusalén, cuando los judíos decían la paz, en el fondo decían shalom, ¿cierto? No es una paz abstracta, se considera algo bien concreto, que por lo tanto que cuando sale o que en el fondo se transmite, es eficaz, realiza en el otro aquello para lo cual, o en el fondo realiza en el otro aquello que es la paz, en aquel que lo recibe. Por lo tanto, aquel que no la recibe, también se entendía como que esa paz volvía a la persona, porque no es algo abstracto, no era algo solo una idea de la paz, ¿no? Sino que algo bien concreto y por lo tanto también algo valioso. Y esa paz, en el fondo, es la que el Señor también invita a dar, pero también aquí habla de la dignidad. Y a mi modo de entender también tiene que ver con esto de la apertura, el deseo, el deseo de colaborar, el deseo de abrirse, el deseo de permitir que esa paz entre en los corazones. La casa, cierto que es una estructura, pero que en el fondo la casa, en su sentido más profundo, es el corazón del hombre, donde Dios nos habita y donde quiere reinar. Y sigue, pero si no os acogen ni escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o del pueblo aquel, sacudíos el polvo de vuestros pies. Os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. Y aquí hay algo un poco más duro, ¿cierto? Aquí el Señor cuando habla de aquellos que no están como dispuestos, como que no son dignos, ¿cierto? La paz va a volver a los apóstoles. Pero aquí habla de aquellos que no acogen ni escuchan vuestras palabras. Y esto tiene que ver también con un paso más en el que podríamos decir una acción o algo activo de no querer escuchar, de no querer recibir. Porque una cosa es no tener la disposición, ¿cierto? O no tener el corazón abierto. Pero aquí hay algo más, que es no recibir, decir no a aquello que se le propone. Ni querer escuchar. Y para no querer escuchar, nosotros tenemos que taparnos los oídos, ¿cierto? Espirituales. Entonces el Señor les dice, al salir de la casa o del pueblo aquel, sacudíos el polvo de vuestros pies. Y aquí la Biblia de Jerusalén dice algo bastante interesante, que esta frase, que es de origen judío, y dice, se considera impuro el polvo de todo país que no sea la tierra santa. Para los judíos se considera ese polvo de cualquier lugar que no es la tierra santa impuro. Aquí y en el Evangelio se trata
de todo país que no acoge la palabra de Dios, de todo territorio, de toda comunidad, de todo pueblo que no acoge la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que purifica al hombre. Es la palabra la que nos purifica. Entonces el Señor les manda a hacer este signo, ¿cierto? De sacudir el polvo de los pies, ¿cierto? Como un signo de decir, ustedes no se han dejado purificar por la palabra, ustedes no se han dejado transformar por la palabra. Y luego finaliza el Evangelio de hoy día. El Señor les dice, os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. Sabemos en el Antiguo Testamento la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? La palabra lo llama como un pueblo pecador, un pueblo donde había maldad, donde en el fondo las personas se habían pervertido en su conducta, porque se habían entregado al pecado. Sin embargo, aquí el Señor les dice que aquella ciudad que no reciba la palabra va a ser tratado con más rigor en el juicio, o habrá menos rigor con la tierra de Sodoma y Gomorra que con aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la plenitud de la verdad. Y el Evangelio tiene esta característica que, como habíamos dicho, que viene a sanar, a purificar, pero al mismo tiempo viene con esta experiencia de la misericordia. Y la misericordia, el mérito es de Dios. Las personas de Sodoma y Gomorra, en el fondo no se les había predicado el Evangelio de la misericordia, en donde el Señor da gratuitamente el reino a aquellos que lo quieren recibir. Y que lo vemos realizándose, ¿cierto?, en una multitud de conversiones de personas, de grandes pecadores, pero que el Señor toma, ¿cierto?, esas vidas y las transforma con la experiencia de la misericordia, en donde Él tiene el mérito, en donde Dios cumple su alianza, en donde Dios restaura y que sabemos que se concretiza en la cruz, donde Cristo paga nuestras deudas. Y el pueblo de Sodoma y Gomorra no tuvo la predicación del mismo Dios. No tuvo, ¿cierto?, esta esperanza que tenemos nosotros. Sabemos que nosotros, aunque podamos ser los peores pecadores del mundo, pero si nosotros abrimos nuestro corazón a la gracia y colaboramos con la gracia y nos decidimos por Dios, el Señor nos perdona, nos purifica y nos lleva al cielo, nos salva. Entonces, aquí aquel pueblo que hace oído sordo a la invitación de la misericordia, a mi entender, va más allá que solo una falta de disposición, sino que es, podríamos decir, una forma también de corrupción, porque en el fondo no es solo un pecado de debilidad, sino que es un rechazo a la gracia. Que el Papa Francisco ha hablado mucho, ¿cierto?, de esto que diferencia, ¿cierto?, los pecados. No todos somos pecadores y podemos cometer pecados muy graves, pero si nuestro corazón se arrepiente y desea estar en la gracia de Dios, el Señor nos perdona, nos purifica, nos salva por sus méritos. Pero al mismo tiempo hay una actitud que es el rechazo de la gracia. Y aquí el Señor también advierte y nos invita a los apóstoles a advertir de esto a aquellos pueblos que no reciban la palabra. Bueno, un poco hablamos del Evangelio de hoy. Ahora yo te invito a ti en tu casa que puedas seguir rezando con el Evangelio, porque el Evangelio también te quiere dar a ti, o mejor dicho, quiere hacer en ti una obra. Y yo te invito a que puedas leer algunas veces más el Evangelio y dejar que la palabra penetre en tu corazón y que el mismo Señor
la palabra es viva y que es Cristo, la palabra es Cristo, pueda transformarte, pueda alimentarte y pueda también hacer esta obra en tu vida. El Señor a cada uno de nosotros, mediante este Evangelio, quiere decirnos algo. Y también lo invito a que podamos rezar un Ave María por la Iglesia y especialmente por nuestra comunidad católica Shalom. En este Evangelio que habla, ¿cierto?, de la misión apostólica, de la misión evangelizadora de la Iglesia y especialmente de nuestra comunidad que está llamada a evangelizar a los jóvenes, a los hombres, a las familias, ¿cierto?, de este tiempo, que es una respuesta del mismo Dios, que no es una obra nuestra, sino que nosotros somos, ¿cierto?, aquellos obreros que Él sustenta. Lo invito a que podamos hacer un momento de intercesión por la Iglesia y por nuestra comunidad en esta celebración también del mes de la vocación de estos 39 años. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia sobre nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos dé la gracia de la parresía, nos dé la gracia también de transmitir la misericordia, de vivir nuestro bautismo como profetas, sacerdotes y reyes, nuestra configuración con Cristo, para poder anunciar el Evangelio de la paz a toda la humanidad. Te pedimos, Señor, que sustentes, protejas, cuides al Papa Francisco, a los obispos, a los sucesores de los apóstoles y a toda la Iglesia y especialmente también en este tiempo a nuestra comunidad católica Shalom. Todo esto lo pedimos por las manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Reina de la Paz, danos la paz. San José, ruega por nosotros y provéenos. Santa Teresa y San Francisco de Asís, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Shalom.